pasa, Crew? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, vamos a hacer un pequeño vídeo. Este vídeo está basado por una parte en un vídeo de Late and Coffee, es decir, es un canal de YouTube cuyo enlace tendréis abajo en la descripción. Es un vídeo analizando un poco páginas web, en este caso la página web de Renfe. Entra dentro de la línea de analizando aplicaciones, pero vamos a analizar la web de Renfe. Inferior también se sigue viendo. Por lo tanto, hay parte del responsive que han hecho mediante JavaScript. Y hablando de JavaScript, vamos a meternos dentro a analizar exactamente qué es lo que tiene. Cuando hablamos del JavaScript, y voy a cargar la web normal, hay ciertas cosas que nos descuadran. Por ejemplo, en estas ciertas cosas nos encontramos una etiqueta script, donde tienen un código que básicamente es este, tengo aquí preparado, de acuerdo, el JavaScript para que lo podamos ver, pero es un código donde están utilizando por una parte una variable, una var. Esto dentro de lo que cabe no tiene por qué ser precisamente malo, pero bueno, lo suyo hubiese sido utilizar una constante o una variable de tipo let. Independientemente de eso, han utilizado var en vez de let o const, no pasa nada. Pero el código que nos encontramos es un código que detecta si es un iPad, un iPhone, y entonces hace algo y utiliza query selector, document query selector, set attribute. Están utilizando JavaScript nativo y están editando si es un iPad, un iPhone o un iPod. Están utilizando, en este caso, están modificando la etiqueta meta viewport, añadiéndole más atributos que faltaban. Por ejemplo, USL Scalable Known no se debería de utilizar a nivel de usabilidad y de accesibilidad de una página. Dicho esto, otra cosa que también nos podemos encontrar aquí es que este código no está comprimido en una función y ahora veréis exactamente el porqué. Pero esto debería de estar metido en una función que sea, si es mobile, entonces devuelve true o entonces devuelve false. Y que si se devuelve true, se ejecute ese query selector o no. Pero lo han puesto completamente aparte. Si no se utilizara en ningún otro lugar de la web, podría tener algún tipo, tener algún tipo de, ok, lo usas una vez, lo dejas ahí. Pero la realidad es que este código se utiliza más de una vez. Y ahora veremos que este está en JavaScript nativo. Pero, independientemente de que este está en JavaScript nativo, veremos que después está con jQuery. Otro detalle importante es esto de aquí, estaciones estáticas. Esto de aquí es un código que básicamente han hardcodeado, lo que se denomina hardcodear, todos los datos del tirón. Es decir, han cogido todos los códigos de estaciones, esto es un array de objetos, y todo esto está aquí. Hostia, esto debería de estar guardado en una base de datos o en algún tipo de sistema de guardado de datos, ¿vale? ¿Por qué razón? Porque imaginaros que una persona entra con un navegador, ¿de acuerdo? Yo entro con el navegador a esta web y ahora mismo este archivo, este código, tiene estos valores en concreto. Si alguien cambia el archivo, si la implementación de la caché no está bien implementada, nos vamos a encontrar con un problema. El problema, precisamente, ¿cuál va a ser? Que este archivo se va a quedar en mi caché durante mucho tiempo. Y si ellos cambian el archivo, pero yo entro de nuevo en Renfe, este archivo no se va a recargar. Voy a tener las estaciones antiguas y, por lo tanto, la información que me va a dar va a estar mal. ¿Cómo se puede solventar esto? Bueno, pues una forma de solventarlo es añadirle una variable de tipo get al final de la URL, algo que, por ejemplo, WordPress hace normalmente con la versión del tema. Y es que al cambiar esta v, cuando cambie en algún momento, cambiarán v14, el navegador detecta que es una URL nueva, aunque el archivo sea el mismo, y limpia la caché y recarga el archivo. Si alguien cambia el archivo, pero no cambia este número, el navegador seguirá o puede que siga cargando la versión de caché. Por lo tanto, aquí tenemos una posibilidad de lío. Y estamos hablando del número de estaciones, de las estaciones que parece que se tienen que cargar dentro del buscador principal. Como hay algún cambio en una de las estaciones, el usuario que compra el billete va a estar mal. Por lo tanto, nos encontramos con que este código, que es un array de objetos, este código JSON, está en un archivo y debería de estar subido no me sale el nombre, y debería de estar subido bueno, pues como datos, ¿no? A un tipo de servidor.
De hecho, nos encontramos con que hay propiedades como la descripción de la estación que está nula. Esto, por ejemplo, Late Coffee, el youtuber que os comentaba, os decía, es que además está vacío, ¿por qué? Pues porque sí. Y estos son datos, meter este tipo de información, meter solo esto, estamos cargando información que no usamos para absolutamente nada, lo que afecta después al rendimiento de la carga de la web, ¿vale? Por lo tanto, nos encontramos con que aquí está esta información y bueno, no debería de estar. Yo la puedo modificar y puedo hacer la liada. Y además, si las cookies no es, perdón, si la caché no está bien configurada, vamos a tener problemas con estos archivos. Como alguien se le olvide cambiar este numérico. Por lo tanto, nos encontramos que han utilizado JavaScript nativo de momento, hasta aquí todo correcto, que tienen estaciones hardcodeadas, cosa que no debería de pasar. Hay más código de JavaScript, pero nos vamos a meter después en el interno, ¿vale? Y si nos fijamos a nivel de JavaScript, no parece que haya mucho más, a excepción de todo este código, donde fijaros como todo este código, solo en la home inicial de JavaScript, ya están, me voy a colocar aquí arriba, ya están metiendo más información que primero no está ofuscada, no está minificada, y aquí están utilizando un setInterval, utilizando JavaScript nativo, getElement by class name, cogen un elemento, miran si hay más de un elemento de ese palo, si no, bueno, preguntan si algo existe, ¿no? Si un elemento con esta clase existe. Pero fijaros que después, más hardcore es que están buscando un montón de elementos, getElements by class name, y buscan siempre desde el primer padre. Es decir, cogen el primer elemento siempre. Si hubiesen puesto un query selector, por ejemplo, se hubiesen ahorrado una variable más que en principio parece que no están utilizando. Por lo tanto, podrían haber simplificado, 1, el uso de variables, 2, el uso de búsquedas, porque getElements busca todos los elementos. Query selector, por ejemplo, solo busca uno. Habría que ver si a nivel de rendimiento afecta o no, pero en principio debería de afectar. Vamos a definir que no afecta. Pero ya estamos con un código gigante en el cual utilizamos un for clásico, recorremos en este caso la variable list, bueno, pues muy bien, pues aquí cogemos un atributo href y vamos a cambiar, fijaros que esto se podía haber hecho con un case, por ejemplo, o de otra manera, pero están un if, 2 if, 3 if, 4 if, 5 if. Esto hay formas de buscarlo y reemplazarlo sin necesidad de hacerlo tan a mano, está todo a espagueti, está todo a pelo, está todo a código ahí, suelto. Y de hecho tenemos otra serie de condicionales gigantes por aquí, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo? No sabemos qué está pasando. De hecho, están metiendo, ¿no?, ciertas propiedades, ciertos atributos, como el estilo y ciertas propiedades de CSS directamente como style. Esto puede pasar incluso, pero hay un montón de cosas que no se comprenden. Y además de todo esto, si nos vamos a la parte interna, vamos a suponer que voy a buscar, en este caso, que me quiero ir a Cádiz, que de Cádiz me quiero ir para Madrid y del 8 al 12, ¿vale? Le voy a dar a buscar billetes. Fijaros que aquí dentro vamos a tener otra serie de códigos bastante interesantes, pero estos códigos nos encontramos con que ahora tienen user agent, están utilizando casi el mismo código de arriba, solo que ahora están utilizando jQuery y lo están utilizando en modo no conflict. Fijaros cómo aquí pues están detectando Safari, Opera, Explorer, Mozilla, y aquí estaban buscando iPad, iPhone, iPod. Realmente con el user agent se podría sacar todo. Lo que ocurre es que han utilizado una versión en JavaScript para una cosa y después otra código espagueti completamente suelto para detectar otras. Si las dos se hubiesen metido dentro de una misma función, y de hecho no hace falta las dos, una de ellas bien hecha te sirve para ambos, pues podríamos saber exactamente si es móvil, si no es móvil y el navegador que tiene. Es decir, que estos son dos códigos que se deberían de haber metido mínimo en una función, mínimo. No vamos a hablar de un método de un objeto. Entonces, después además de esto tenemos jQuery y tenemos jQuery no conflict. Y jQuery no conflict, es lo que a mí me preocupa, también se utiliza habitualmente cuando tenemos diferentes librerías de jQuery. Claro, nos hemos encontrado que las librerías que estaban insertando era jQuery UI, teníamos jQuery también, y teníamos además de jQuery y de jQuery UI, pues teníamos otras opciones como Modernizer y demás. Entonces, tal vez haya algún problema de compatibilidad
Aquí vuelven a utilizar el browser de nuevo para detectar exactamente. ¿Y por qué ponen? Fijaros que en HTML tenían antes unas etiquetas para MSI Explorer. En cambio ahora, si detectan que la versión de Explorer es menor que la 9, entonces sacan un mensaje que es mensaje no HTML5 que dice, oye tú, estás utilizando una versión antigua de Internet Explorer. Entonces, ¿para qué están colocadas las dos etiquetas MSI Explorer que estaban al comienzo en la home inicial? Es decir, es como que si detecta que el navegador no es muy actualizado, no está muy actualizado, o si es Explorer, si es Gollum, no hay. ¿Por qué tenemos etiquetas meta que sí que lo hacen? Por lo tanto, nos encontramos con que aquí han utilizado jQuery, aquí han metido alguna cosita en funciones, aquí han utilizado, por ejemplo, un if shorthand, es decir, han comprimido la respuesta dentro de un if shorthand, dentro de esta función, pero claro, están utilizando jQuery al mismo tiempo que antes utilizaban JavaScript nativo. Por lo tanto, nos encontramos por un lado que el sistema de nomenclaturas es completamente... no hay un sistema de nomenclaturas, es decir, las clases están escritas porque sí. Después nos encontramos también, por otra parte, que en principio tenemos, además del sistema de nomenclaturas, tenemos que hay etiquetas como la de doctype que están repetidas. Y después a nivel de CSS nos encontramos que hay una combinación un poco extraña entre floats y flexbox. También a nivel de JavaScript vemos que hay datos hardcodeados y hay datos que, bueno, que como no se tenga configurada bien la política de caché, la caché de los archivos, pueden tener un problema el usuario sobre todo, no el programador. Los programadores también a la hora de cambiar la versión. Y después nos encontramos que en el propio JavaScript han utilizado JavaScript, jQuery y con jQuery no conflict, y utilizan un montón de librerías como podría ser Bootstrap, Modernizer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la sobrecarga y la performance de esta web es muy heavy. Así que, en resumen, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ha podido ocurrir todo esto? Estos son errores que también os podríais encontrar vosotros cuando maquetéis o cuando programéis una web para un cliente o vuestras propias páginas web. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto y por qué puede haber pasado todo esto? Es posible que haya tres posibilidades, bueno, tal vez haya más, ¿vale? Pero voy a reducirla a tres. La primera posibilidad es que no hubiese desde un principio una buena gestión por parte de cuáles son los plazos, los tiempos de entrega y qué se iba a trabajar. Esa es una de las posibilidades. De tal manera que si los plazos no están bien gestionados, en el momento en el que una cosa no esté bien terminada o un trozo de la web, para que nos entendamos, ¿vale? Un trozo de la web, aunque sea componente o módulo, me da igual, pero para que nos entendamos, si un trozo de la web no está bien organizado, el problema que se tiene es que se tiene que empezar a hacer cosas una sobre otra, hay que empezar a trabajar rápido y además mal. Por lo tanto, ahí es posible que se haya podido ir un poco de desmadre la historia. El segundo problema que tal vez ha habido aquí es que la empresa que ha generado esto tal vez haya recibido mucha presión a nivel de tiempos por parte de Renfe, es decir, que el cliente en este caso haya presionado a nivel de tiempos, que es algo bastante habitual cuando muchas veces se trabaja con clientes, y que hayan presionado tanto los niveles de tiempo que la programación haya pasado de lo hago de una forma medianamente organizada a hacerlo de una forma completamente desorganizada. Otra posibilidad, que es la tercera, es que tal vez si aquí estaban trabajando varias personas o varios equipos, que entiendo que en un proyecto de $500,000 debería de estar trabajando varios equipos, se entiende en principio que esos equipos o esas personas no tenían la misma formación o al no centrarse en cómo hacer una metodología de trabajo, cómo hacer una metodología de nombrado de clases, cómo se iba a trabajar JavaScript, pues al no definir ese tipo de detalles, sobre todo al comienzo del proyecto, y al no hablar tanto entre ellos, ya sean porque sean de empresas diferentes o porque sean equipos que no han podido relacionarse o tener tantas reuniones de organización, pues ahí puede surgir otro problema. Por lo tanto, tened en cuenta que cuando empezáis a trabajar en un lugar, en una empresa, es posible que muchas veces el código pase por esto. Es decir, cuando veáis código así, tened cuidado porque puede que no haya sido por culpa del programador directamente, tal vez sí, pero muchas veces es también porque el cliente exige de más, porque no hay una buena organización entre equipos e incluido
porque los equipos no pueden hablar correctamente y además se combina con que el cliente aprieta mucho más y no hay una organización previa de todo el proyecto y de los tiempos de entrega. Así que este vídeo ha quedado un poco largo, pero espero que te haya servido, que hayas visto el porqué exacto de la web de Renfe no es útil, porque esta web está desfasada solo en el lanzamiento. Tenéis el enlace del vídeo de Late & Coffee abajo, aunque ya os digo que esto lo llevo analizando una serie de días. Y bueno, espero que os haya ayudado, que haya sido un poco más constructivo y que por supuesto hayas aprendido el por qué pueden pasar este tipo de cosas dentro de un proyecto y además uno tan importante como este de Renfe. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Kruk.